Y el día de hoy voy a citar para poder conversar sobre este complejo panorama, sorpresivo panorama que se ha dado en estos resultados de los comicios presidenciales, a un gran analista y politólogo también, y docente, ¿por qué no también mencionarlo en estas líneas de análisis político? Me refiero al doctor Carlos Fernández Fontanoy, a quien ya lo voy a ver en pantalla en estos momentos, y le damos la más cordial bienvenida. Doctor Carlos Fernández, es un placer enorme nuevamente tenerlo. Bienvenido a nuestro Café y Conversa, aún electoral. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, un gusto también verlo en pantalla. Y por supuesto voy a ahora presentar a nuestro invitado, lo que mucho interesa y lo que los peruanos esperamos, qué le toca o qué debe mejorar a propósito de estos resultados presidenciales y congresales, nuestra economía peruana, abatida por una pandemia global. Me refiero al economista David Tejada, quien ya lo tengo en estos instantes en pantalla, ambos profesionales de primera línea para poder conversar en vivo y en directo en Café y Conversa Electoral. Doctor Tejada, es un placer enorme saludarlo. Igualmente, Elías, gusto de saludarte. Es un gusto estar acá. Igualmente, y desearle la suerte también a su hijo, Sergio Tejada, quien ha estado postulando por el Congreso en Juntos por Perú. Veamos a ver qué sucede. Necesitamos gente joven y necesitamos carne y oxígeno fresco para poder gobernar en el Congreso de la República. Bien, empezamos entonces con una pregunta que es importante decírselo a ambos, y quisiera que en 30 segundos ambos nos den una reflexión sobre el tema de los resultados de los comicios generales que se ha dado ayer a nivel nacional en todo el país. Empezamos entonces con los 30 segundos primero de el doctor Carlos Fernández Fontanoy. Sus 30 segundos de reflexión, luego pasamos con el economista David Tejada. Carlos, adelante usted. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve usted el panorama analítico, como peruano, como profesional, como politólogo, estos resultados presidenciales, doctor Fernández? Mira, en primer lugar, yo diría que ha habido un cambio en el sistema de partidos políticos. Hemos pasado a un sistema de partidos atomizado, como se le denomina en la ciencia política, ¿no? Es decir, a un grupo numeroso de partidos políticos con presencia en el Parlamento. En este tipo de sistemas de partidos, diferente al anterior, eso es lo que hay que remarcar, que ha habido un cambio dentro de la estructura del sistema de partidos. Entonces, la forma de hacer política antes ya no puede ser la forma de hacer política ahora, ¿no? En Argentina, Fernández ha ganado, me parece, con más del 40% en la primera vuelta, y en Bolivia el partido de Evo Morales ha ganado con más del 50% en la primera vuelta, ¿no? Son otro tipo de estructuras del sistema de partidos, donde hay partidos que tienen, pues, mayorías, ¿no? Tienen altas votaciones, como había antes en el Perú. Pero ahora eso ha cambiado. Ahora en el Perú el que tiene más votación con la justa llega al 16%, 18%, y eso, ¿no? Entonces estamos frente a un Congreso fragmentado, atomizado, donde ningún partido va a poder gobernar solo, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Esa es la primera constatación. Hay que entrar entonces a otra forma de hacer política, y esa otra forma de hacer política que se da en muchos países de Europa, en Chile, con Concertación Democrática, en Uruguay con el Frente Amplio, donde hay casi 15 partidos que forman parte de una coalición de gobierno. Tenemos que avanzar a esa forma de hacer política, es decir, el futuro gobierno va a tener que crear coaliciones de gobierno en el Parlamento, coaliciones parlamentarias de gobierno para ser más precisos. Esa es una primera aproximación. La segunda es sobre la naturaleza política ideológica del actual Congreso. Yo creo que el actual Congreso va a ser un Congreso conservador, donde hay un núcleo duro derechista, donde está por Fuerza Popular, está el partido de López Aliaga, ¿no? Y está Hernando de Soto. Y en torno a este núcleo conservador, ¿no? Más o menos radical, hay una serie de grupos que podríamos llamar de centro, populistas, oportunistas, ¿no? Que junto con los otros podrían formar una mayoría parlamentaria que le pueda dar soporte político
a uno de estos tres partidos principales de la derecha. En el caso de Castillo, que efectivamente ha sido una sorpresa, como cada 5 años tenemos sorpresas, esta ha sido una más, digamos, un voto de protesta venido del Perú profundo, de las provincias sobre todo. Así es. El caso de Pedro Castillo y de la izquierda para gobernar, una eventual victoria de Pedro Castillo va a ser más complicado, ¿no? Lograr una mayoría parlamentaria va a ser más difícil que a la derecha. Ahí se va a ver la habilidad, en todo caso, de este joven político. Muchas gracias y sobre todo bastante importante y preciso. Los invito a que ustedes se junten a la conversa, al café y conversa electoral con nuestros invitados. Está Carlos Fernández Fontanoy, analista político, y por supuesto ahora le doy la cámara y los micrófonos a al doctor David Tejada, economista, quien también nos va a hacer esa reflexión importante en lo que estamos primero partiendo en esta premisa de la conversa que va a ir desarrollándose con ambos análisis, política y economía de la mano, que es importante. Doctor Tejada, ¿cuál es la reflexión suya? ¿Qué pasó con esta situación de los resultados de los comicios presidenciales y congresales en esta primera vuelta, que ya anuncia una segunda vuelta entre Pedro Castillo con un 18% y con Keiko Fujimori en un 14,9%? ¿Cuál es su apreciación, doctor Tejada? Bueno, en primer lugar, plenamente de acuerdo con lo que ha manifestado Carlos en su exposición. Entonces yo no me quedaría más que tratar de complementar algunas cosas que me parecen importantes considerar. Si uno examina las elecciones desde el año 2000 en adelante, bueno, en realidad desde antes, hay una irrupción que yo la llamaría una irrupción nacional popular desde abajo, una búsqueda de un sector, de un amplio sector de los sectores populares, sobre todo en el sur, tratando de buscar una salida frente a una situación de descontento por razones económicas, por razones sociales, falta de credibilidad de la clase política. Y para ya meterme al tema de la economía, ligando economía y política, en realidad una especie de intento de tratar de ir más allá de lo que significa el modelo neoliberal, aunque no sea muy explícito en algunos casos, sin embargo, esa es la consecuencia, ¿no? Entonces hay una búsqueda de superar el neoliberalismo y una búsqueda de tratar de sacar alguna salida, lograr alguna salida frente al tema de la corrupción que se ha ido generalizando cada vez más. Por eso, en algún momento, un candidato planteó ya en el 2005 una disyuntiva: o continuismo neoliberal corrupto, o en esa época le llamaban gran transformación. Obviamente no la hizo, pero ese era más o menos el dilema que se planteaba desde ese punto de vista ya en el 2005. Han pasado 15 años. Y resulta evidente que esa disyuntiva también sigue siendo tal para un sector, por lo menos, de la población, que es la que se expresa, ¿no?, votando masivamente primero por Ollanta, Ollanta Humala, y por el Partido Nacionalista con el UPP el año 2005-2006, el año 2011, y logra la presidencia del 2016, pero todos esos intentos de representar ese espacio nacional popular han quedado frustrados porque los gobiernos no han respondido a las expectativas. Entonces lo mismo ha pasado en esta última elección, con la diferencia que en la elección donde sale Kuczynski ya se dio el tema entre dos derechas y ese espacio contestatario que siempre estaba no tenía dónde expresarse. Se expresó en cierta medida con el FREPAP y con UPP y el Frente Patriótico en las últimas elecciones congresales, pero en las elecciones presidenciales ese espacio quedó poco representado y ahora ha sido canalizado, a mi juicio, por la propuesta del profesor Castillo, en un contexto de crisis económica sin precedentes. No sé si sobre eso podemos abundar posteriormente para no pasarme del tiempo. Correcto, así será.
Doctor David Tejada Pardo, economista y mi gran invitado también, el doctor Carlos Fernández Fontanoy, ambos político y economista, politólogo y economista, quienes estamos reflexionando, conversando sobre los resultados que se han dado en torno a las elecciones presidenciales del 2021, el día de ayer, que inició desde las 7 de la mañana de manera fraccionada, y lo que se vio fue la gran presencia del adulto mayor y con mesas entre Abandono, con San Isidro, Miraflores y La Molina. Por ahí leí que tenían mesas totalmente con nada de presencia, de apertura. Se ha llamado algo poderosamente la atención este tipo. Sin embargo, en las provincias han sido bastante protocolares y concretos y puntuales en las votaciones, especialmente en el sur. Trasladando esta pregunta, la segunda premisa, al doctor Carlos Fernández Fontanoy. Doctor Fernández, se notó definitivamente un 18% sí, un 14% sí, y ha ido subiendo el tema. Sin embargo, me trae poderosamente la atención ver que el electorado, con estas cifras con las que se está dando una segunda vuelta, no llega ni al 30, ni va a llegar al 40, al 50% como en las elecciones pasadas. Gracias a Nelson Gonzaga, muy buena conversa. Gracias al gran actor nacional Nelson Gonzaga, quien está viendo el programa. Abrazos, Nelson, desde el canal de Closap TV. Y quisiera trasladarle esta poca presencia de porcentaje de resultados presidenciales con los candidatos. Doctor Fontanoy, en años pasados, recuerdo, porque soy de la generación de los 80, los resultados eran entre 35, 40, era presencia fuerte del electorado. Ahora ha ido disminuyendo. ¿Esto qué requiere entender? Que hay un desgano, un descontento de acudir a las urnas y de no creer ya en lo que los candidatos ofrecen. ¿Cuál es su punto de vista, doctor González, doctor Fernández Fontanoy? Mira, hay varias razones que explican esta crisis de la clase política, ¿no? Este descontento, con este descreimiento. Una de ellas es la crisis ideológica, por supuesto, que afectó mucho a la izquierda. La izquierda unida se había convertido en una segunda fuerza política en la segunda mitad de los 80, ¿no? Con la crisis del modelo ruso, con la crisis del modelo comunista chino. Digamos, entra en una crisis también gran parte de nuestra izquierda. Los otros partidos se van a ir diluyendo, y cuando entramos ya a la época del terrorismo, obviamente la política desaparece del escenario nacional y empieza la guerra, ¿no? Empieza un conflicto interno primero y luego un conflicto interno y externo al mismo tiempo con Ecuador. Estamos frente a una sociedad militarizada donde se deja de hacer política. A eso le podemos sumar la gran corrupción, ¿no? Desde las más altas esferas. Tener 4 o 5 presidentes presos y otros por estar presos realmente desprestigia mucho a la política, ha desprestigiado mucho a los partidos, y eso obviamente le merma en prestigio, en credibilidad a nuestra clase política. El último espectáculo que hemos tenido, ¿no? Que en 4 años o menos hemos tenido como 4 presidentes, ¿no? Hemos vacado un presidente, hemos hecho renunciar a otro presidente. Es decir, estamos en medio de una crisis política muy profunda, una crisis política de representatividad, y en medio, encima de todo, de una pandemia que ha generado una crisis económica, no solo en el Perú, por supuesto, en todo el mundo, pero acá más, ¿no? En los países pobres o de mediana renta es mayor. Donde hay más pobres, obviamente, se la pasa peor uno, ¿no? Y en el Perú todavía hay mucha pobreza y extrema pobreza. Entonces, la pandemia ha generado además una crisis económica y desempleo. Entonces, tenemos problemas graves. El problema de la pandemia es un problema grave. Nos vamos para la tercera ola, probablemente, con todos los mítines que han habido frente a nosotros en esta campaña. Hay que reactivar la economía rápido, ¿no? Y hay que generar empleo. Entonces, estos son los retos inmediatos, y para afrontar estos retos necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno que tenga la capacidad de tomar decisiones oportunas, rápidas, eficientes y eficaces. Y para eso tenemos que crear en el Congreso de la República una mayoría
Es decir, sumar varias bancadas que le den una mayoría al próximo presidente de la República, de la tendencia que sea. Tenemos que darle un cierto soporte político desde el Congreso para no seguir en estas peleas, digamos, infructuosas, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, esta guerrita que nos ha desgastado tremendamente y desprestigiado a los políticos. Entonces, una de las principales tareas para darle estabilidad al próximo gobierno para que pueda tomar las medidas urgentes que necesitamos es crear ciertas mayorías en el Congreso, ya sean de izquierda, de centro, de derecha. Necesitamos un mínimo de estabilidad para el próximo gobierno y eso se le da a través de la creación de una mayoría parlamentaria. Eso no es fácil, es un reto nuevo que van a tener nuestros políticos en medio de una cultura política caudillista y personalista. Pero el reto está ahí, el Perú siempre ha superado, ha afrontado sus retos, así que yo creo que lo vamos a hacer nuevamente. Y sobre eso voy a volver a hacer la pregunta cuando retornemos nuevamente con usted en esta tercera conversa que tenemos, no sin antes, obviamente, ahora darle la cámara y los micrófonos al economista David Tejada Pardo. Doctor Tejada, ¿cómo ve usted difícil la situación económica en el Perú? ¿Cómo deberíamos entender, o el gobierno que le toque gerenciar nuestro país debería entenderlo para poder tener una oxigenación importante frente a la crisis económica, de desempleo, de informalidad, de un modelo que se dice ya caducó hace muchísimo tiempo y que está dando muchas luces de que esto ya no da para más? Entonces, ¿cómo usted considera que puede el siguiente gobierno, el que gane, Perú Libre o Fuerza Popular, porque es la situación que se está presentando en el panorama político, deberían gerenciar nuestro país en el tema económico? Bueno, lo primero que habría que aclarar es que ya la economía peruana se encontraba en una situación de estancamiento y prácticamente ingreso a una recesión moderada, cuando la forma como se enfrenta la pandemia, porque se enfrentó de una manera sumamente drástica, con un confinamiento casi total, de una manera, a mi juicio, tremendamente equivocada, porque, digamos, voy a explicar inmediatamente por qué. Eso hizo que la economía cayera prácticamente en una depresión. El bajón que tuvo la economía el primer trimestre del año pasado y el segundo trimestre fue una de las caídas más drásticas de casi todo el mundo. En un trimestre la economía cayó casi 35%. Eso es un frenazo, pero tremendo, sobre una economía que ya venía estando en una situación de estancamiento y de recesión moderada. Entonces, el enfrentamiento de la pandemia lo que hizo es profundizar una crisis económica, y la forma como se enfrentó la pandemia fue una forma que tuvo un impacto tremendamente negativo sobre el aparato productivo, sobre todo considerando una cosa: las características estructurales de la economía peruana. ¿Y cuál es una de las características estructurales de la economía peruana? Que tiene un nivel de informalidad que es los más altos del mundo, el segundo o el tercero en el mundo. Ya antes de la pandemia, casi el 70% de la población económicamente en condiciones de informalidad. Pero gran parte de esa informalidad es una manera, algo que está subyacente y que no se quiere sacar a la luz, un eufemismo, para hablar de una gran cantidad, la mayoría de la población económicamente activa, subempleada en el sentido de que no recibe los ingresos necesarios o está en condiciones de un empleo precario, ¿no? Básicamente la gente que subsiste con su trabajo por cuenta propia, que acá se le ha llamado falsamente emprendedurismo, ¿no? Como si uno fuera una especie de futuro capitalista que con su esfuerzo puede surgir. Eso es falso. El sistema no ha podido dar empleo a todos y la gente ha tenido que subsistir autoempleándose y autoexplotándose, trabajando mucho más allá de las 8 horas sin tener ningún beneficio. Es decir, una situación sumamente precaria.
y gente, todo un sector de la población que aproximadamente es el 40-50% del total de la población económicamente activa, dependiendo del día a día para vivir. Entonces, esa gente que dependía del día a día para vivir, de pronto la confinan, no le permiten trabajar. No, yo no estoy diciendo que no se debe haber hecho eso, pero tenía que haberse considerado la característica peruana. Entonces, ¿qué pasa? La confinan, no puede tener ingresos y además vive en condiciones precarias. La mayoría de las familias vive digamos, en situaciones donde el hábitat no es el mejor posible, no necesariamente tienen acceso al agua potable, no necesariamente hay mecanismos de saneamiento básico adecuados, y además muchas familias viven en 1 o 2 cuartos hacinados, hay hacinamiento. Entonces, si la gente está hacinada, no tiene las condiciones básicas y no puede tener el sustento diario para vivir, y por lo tanto no tiene ingresos, entonces se empieza a alimentar mal, entonces se dan todas las condiciones para lo que ha pasado. Un desastre en el tratamiento de la pandemia y al mismo tiempo un desastre económico. O sea, en realidad un resultado increíblemente perverso, para llamarlo de alguna manera, por una estrategia equivocada, totalmente equivocada, porque uno puede confinar plenamente a familias de los países donde las condiciones del hábitat son mucho mejores, donde la gente no depende del día a día para subsistir y donde incluso hay mecanismos de apoyo desde distintos puntos de vista. Entonces, la forma como se manejó la economía complicó la pandemia y la forma como se manejó la pandemia complicó la economía. Es decir, una especie de círculo perverso, una situación absolutamente perversa. Y por una absoluta falta de creatividad, primero porque no se mueven de los moldes del concepto clásico de la política económica, del concepto neoliberal de política económica, y por una increíblemente inadecuada estrategia de salud. Yo, además de economista, soy salubrista, he sido viceministro de salud en algún momento, y no se recogió la experiencia del combate al cólera. La forma de enfrentar la pandemia es una forma recurriendo directamente a la organización de la población, a la movilización, a movilizar todos los recursos en el espacio local territorial. No se hizo nada de eso. Se hizo desde el Ministerio de Salud de forma tecnocrática, de forma burocrática. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos en realidad la situación más complicada en el mundo. La cantidad de muertos, exceso de muertos por millón de habitantes, es la más alta del mundo. Eso es prácticamente un genocidio sanitario. Eso es una tremenda responsabilidad de quienes han manejado el aparato público en este año. Bueno, no quiero continuar porque si no sigo adelante. Era dejar planteado ese tema. Y vamos a seguir platicando. Nos dice Américo Zúñiga Cárdenas, buenas noches, disculpen la pregunta, ¿de qué retos superados por el país habla el señor Fernández? Nos pregunta Américo Zúñiga Cárdenas, le trasladamos la pregunta en vivo y en directo que está suscitándose en las redes del programa de Café Conversa. Doctor Fernández Fontanovi, le respondemos a Américo entonces. Sí, solamente les voy a mencionar dos retos que superamos. El primero fue un reto de una de las crisis económicas, bueno, la crisis económica más grande de la historia de la República y del mundo. La inflación más grande que ha habido en el Perú, y creo que solamente superada por Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el primer gobierno de Alan García, donde se llegó casi al 7000% de inflación, ¿no? Ya el Perú estaba desahuciado, ¿no? Y nosotros tuvimos la capacidad para levantar nuestra economía y pasar a ser uno de los países que más crecía en América Latina, con una política de distribución que claro, yo cuestiono y muchos cuestionamos, pero logramos levantar nuestra economía, ¿no? Fue un gran reto, un gran desafío y se logró, ¿no? Con todos los defectos y toda la crítica que se le pueda hacer, y que yo también la hago. El segundo problema grave que tuvimos fue el tema de la violencia armada en nuestro país, el conflicto interno, ¿no? Hemos tenido 70.000 muertos, es una cuota de sangre muy alta que hemos pagado, pero al final se logró también superar
ese grave problema nacional. Solamente estoy mencionando dos problemas. Exacto, correcto. Correcto. Correcto, doctor Andrés doctor Fernández, y le agradecemos mucho. Vamos a decirle a Elvis Rojas y Nalda Segarra, que están en la producción, que generemos un oxígeno, que el programa de Café Conversa. Vamos a agradecer, muchas gracias, mil gracias, nos dice Américo Zúñiga Carne. La respuesta, esperemos que así como Américo, usted participe en vivo y en directo entrando al canal del Facebook Live de Close Up TV en el programa Café Conversa. Nosotros gentilmente vamos a absolver las preguntas con nuestros ilustres invitados, el politólogo Carlos Fernández Fontanoy y por supuesto el ex viceministro de Salud y economista de profesión, el doctor David Tejada Pardo, dos grandes invitados que están reflexionando, entendiendo a nuestro país en esta respuesta contundente en los procesos presidenciales y congresales del 2021 que se dio el día de ayer desde las 7 de la mañana a nivel nacional, en la que dieron por ganadores, aparentemente con un resultado bastante ya empezando a tomar un poco más de forma, pero no pasando el 20%, a Pedro Castillo de Perú Libre y por supuesto con un 14% aún en estanque con el 75% de actas leídas a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Regresamos luego de la mención comercial, retornamos nuevamente en vivo y en directo 7:33. Hoy estamos analizando los resultados de nuestros comicios presidenciales y congresales 2021 con nuestros invitados, el politólogo Carlos Fernández Fontanoy y por supuesto el economista y ex viceministro también de Salud David Tejada Pardo, para nosotros a ustedes darles una situación bastante objetiva, concreta y con mucha reflexión para poder entender nuestro actual panorama político que se viene ya luego en un mes más la segunda vuelta, una situación bastante compleja, con una respuesta marcada, como lo dijo nuestro politólogo, de la presencia del Perú profundo, quien dio su voz y voto en estos comicios presidenciales y congresales, y que muchos aún no lo desean entender o no lo quieren entender, y que por supuesto me reía yo, doctor Fontanoy, porque se fue a tirarle un balazo en las alas a la paloma de la centroizquierda, y le resultó con el tiro en la culata a la derecha, con este señor, el profesor Pedro Castillo, que le dicen el gavilán de la izquierda extrema, y ahora lo tienen en una contienda electoral de segunda vuelta. Ahora el electorado se encuentra en un gran dilema. En las redes sociales se dice mucho que empieza el terruqueo al 1000% para Pedro Castillo, vinculándolo al Movadef, y por supuesto la situación de la derecha, que me parece no le es conveniente tener una candidata catalogada como una situación de investigación que aún no se cierra por graves delitos como el lavado de activos y acusarla presuntamente una banda de organización criminal organizada, lamentable, y el panorama que se presenta bastante debilitado para la derecha si quiere tener un alfil de pelea en esta segunda vuelta con Keiko Fujimori. Es la percepción que se ve en redes y es la situación que se está empezando a comentar muchísimo en Facebook, en Twitter. El Twitter y el Facebook han tenido una gran presencia de decisión en el electorado, esta contienda que ahora se ha vuelto no presencial, sino cibernética, en redes, a través de mítines virtuales, con la presencia de la COVID-19. El MINSA recomendaba no salir y que se lamentaría ver en 15 días resultados de nuevas infecciones por la COVID-19 por la presencia masiva de los protocolos no cumplidos por parte de la OMP y del ciudadano de a pie que fue a votar el día de ayer desde tempranas horas de la mañana. Retomamos la conversación y quiero preguntarle al doctor Fernández Fontanoy. Él mencionaba una situación de coalición concreta y puntual en el Congreso de la República para poder tener gobernabilidad y que hay un soporte de darle una solidez al presidente o presidenta que gobierne por 5 años más nuestro país. Pero quisiéramos preguntarle cómo se debería hacer, doctor Carlos Fernández, esta coalición. ¿Hay luces de que lo quieren hacer o es que nuevamente este nuevo Congreso va a tener en agenda política no los problemas del país, sino los intereses personales y por qué no de limpieza judicial que muchos tendrían tal vez pendiente con nuestra justicia peruana? ¿Cómo lo ve usted, doctor Fernández? Mira, en primer lugar, cuando hablamos de coalición política estamos hablando de la unión, del pacto de varios partidos para gobernar juntos. Eso es una coalición política.
cuando un partido es minoritario, no tiene la fuerza para gobernar solo, necesita juntarse con otros partidos, aliarse con otros partidos para cogobernar juntos. Entonces, en el Perú estamos en ese escenario, estamos en un escenario de atomización, de fragmentación, de muchos pequeños partidos, de muchos pitufos, como a veces me gusta decirlo, ¿no? Entonces, la coalición de partidos significa que en nuestro Congreso diversas bancadas van a tener que juntarse, formar una coalición parlamentaria de gobierno para apoyar al presidente que gane. Y aquí se abren dos escenarios, ¿no? Y cuando hablamos de coalición de gobierno estoy hablando de varios partidos que cada uno va a tener una cuota de ministerios, ¿ok? En el Perú ya hemos tenido coaliciones de gobierno, yo recuerdo la del 63, 1963, donde hubo una alianza y coalición política entre Acción Popular y la Democracia Cristiana. A la Democracia Cristiana, Acción Popular le dio 3 ministerios, ¿no? Y así hemos tenido algunas experiencias, pocas en el Perú, más en Chile, más en Uruguay, más en otros bueno, en Europa hay un montón de coaliciones de gobierno. En el Perú estamos frente a dos posibles escenarios. El primero, que gane Keiko Fujimori, ¿no? Si gana Keiko Fujimori o Hernando de Soto, digamos, o López Aliaga, ellos van a tener que crear una coalición de gobierno. Entre ellos, ¿no? Estos 3 partidos no llegan a tener una mayoría parlamentaria, por lo que van a tener que llamar a otros partidos de centro o partidos populistas o partidos oportunistas, van a tener que llamarlos, ¿no? Para completar una mayoría parlamentaria que le dé apoyo al próximo presidente de la República, para que no esté siendo a cada rato vacado, sus ministros interpelados, censurados, para que no haya una guerra como ha habido entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Ese es el primer escenario. El segundo escenario posible es que gane Pedro Castillo. Pedro Castillo va a tener una bancada minoritaria, nadie habla de más de 30, no se habla más de 30 congresistas. Entonces, Pedro Castillo está entre 25 y 28 congresistas hasta ahora, vamos a ver cómo sigue la cosa. Él la tiene más difícil porque solamente hay 2 grupos de izquierda en el Congreso. Está su partido y el de Verónica Mendoza, que va a tener, creo que alrededor de 7 congresistas. Es 28 y 7, pues no es mucho, ¿no? De 130 congresistas. Entonces ahí Pedro Castillo va a tener dificultades para crear una coalición de gobierno, ¿no? Una mayoría parlamentaria que le dé un cierto soporte político a su gobierno. Porque si no, el peligro que lo vayan a vacar, pues va a ser también real, ¿no? Y el peligro que él, para defenderse, quiera cerrar el Congreso también va a ser real y seguiríamos en lo mismo. Entonces, ya Pedro Castillo debe estar pensando seguramente en desplegar una política de alianzas que le permita gobernar. Hay que mencionar que Pedro Castillo ha sido militante del partido Perú Posible de Toledo, ¿no? Así es. Él proviene de esas tiendas políticas, es decir, ya tiene una experiencia política. De ahí luego se acercó más a la izquierda, es cierto, sobre todo a través del SUTEP, ¿no? Y pasó a comandar, digamos, un movimiento de provincias que llegó a ser mayoritario, y es lo que le ha dado ahora esa red para moverse dentro del país y llegar a los pueblos más alejados a través de esta red de maestros, me parece. Pero no la va a tener fácil. Está más difícil, digamos, gobernar y tener una mayoría parlamentaria a Pedro Castillo que a cualquier otro candidato de derecha, ¿no? Ahí vamos a ver qué habilidades tiene Pedro Castillo. Correcto. Le trasladamos entonces la pregunta a nuestro Amadeo Costa. Gracias, Amadeo, por estar con la pregunta. Dice, señor Carlos Fernández, caramba, Carlos está con muchas preguntas internas. Señor Carlos Fernández, buenas noches, nos comenta él. ¿Cómo cree que repercutirá la posible presidencia de Pedro Castillo en las mesas, considerando que es de un partido de izquierda
conservadora y las marchas pasadas por el golpe de Estado que sufrimos como peruanos. Le respondemos, doctor Fernández, a Amadeo Costa para luego trasladarle la pregunta de la parte política a nuestro gran invitado, el doctor David Tejada Parro. Adelante, Carlos, lo estamos escuchando. Yo creo que cada partido pues representa ciertos sectores de la población. Pedro Castillo está representando a sectores más provincianos, quizás más rurales, sector de maestros también, campesinos más pobres, marginados. Verónica Mendoza representa un sector más urbano, de una clase más media, ¿no? De una clase más media. Pedro Castillo representa sectores más pobres, probablemente. Pero entre los dos, pues, tienen, digamos, un abanico de representación más amplio, ¿no? Ahí lo que va a tener que hacer Pedro Castillo, en primer lugar, es ir hacia una coalición con el partido de Verónica Mendoza para armar un gobierno. No sé si acepte también participar el Partido Morado o un sector de Acción Popular Progresista. Es decir, Pedro Castillo va a tener que recoger, digamos, una serie de grupos o sectores de partidos que le puedan dar un cierto apoyo político, y eso pasa por seguramente hacerlos participar de alguna manera en el gobierno, ¿no? Va a ser un gobierno frágil si es que no llega a acuerdos sólidos y logra conseguir una mayoría en el Congreso. Muy bien, Américo, respuesta hecha de parte de nuestro politólogo, el doctor Carlos Fernández Fontana. Dime, Carlos, dime, te estoy escuchando. Sí, yo quería hacer un par de comentarios a la interesante intervención de David. Yo comparto totalmente su visión de que hay que cambiar este sistema económico y social, ¿no? Tenemos una forma de organización social que está generando marginación, desempleo, violencia, corrupción. Es decir, estamos mal organizados socialmente, es un mal sistema, y tiene que ver lo social con lo económico, obviamente. En primer lugar, hay que cambiar eso hay que modificarlo poco a poco, lo más rápido que se pueda, ¿no es cierto? A eso iba la pregunta. Adelante. Sí, si bien él va a tener, poniéndonos en el hipotético escenario, ¿no? Ya nos hemos puesto los dos escenarios. ¿Qué pasa si gana un partido de derecha o qué pasa si gana Castillo? En el caso de Castillo, lo va a obligar, de cierta manera, a tener que aliarse en primer lugar con Verónica Mendoza, que ya quisieron aliarse en el pasado, ¿no? Verónica Mendoza se acercó a su jefe, al fundador de su partido, Cerrón, pero a Cerrón pues tuvo problemas con la justicia y no se dio esa alianza, ¿no? Entonces ahora en un nuevo escenario, con nuevos actores, se va a posibilitar probablemente esa alianza. Lo que no se pudo dar antes probablemente se va a tener que dar ahora. Es decir, las circunstancias, así como fueron desfavorables antes, ahora son favorables. Entonces eso va a generar un acercamiento, una unidad. Probablemente Castillo va a tener que recurrir no solamente al partido de Verónica Mendoza, sino a todos los sectores progresistas para recoger los mejores cuadros, si es que va a tener que asumir una función de gobierno. Va a tener que abrir enormemente el abanico en términos de llamar a profesionales progresistas de todos los sectores. En segundo lugar, yo veo también algo que tendría que hacer Castillo probablemente, que es de formar más bien un gobierno de unidad nacional, de salvación nacional o de emergencia nacional, ¿no? En el cual van a tener que sumarse todas las fuerzas patrióticas en un momento de emergencia. Obviamente, la votación que ha tenido Castillo no le da, digamos, una correlación de fuerzas para poder hacer todo lo que quisiera. Este es un primer paso, yo creo, en su carrera política. No tiene una mayoría para poder gobernar y aplicar todo su programa. Va a tener que hacer lo que se puede en un contexto muy complicado, ¿no? Siendo minoría en un Congreso, ¿no? Va a tener que llevar adelante una serie de reformas y tomar medidas muy rápidas y muy drásticas, como menciona David, medidas de emergencia, ¿no? En una situación, pues, de grave crisis sanitaria, económica, de desempleo y moral, ¿no? No olvidemos que la lucha contra la corrupción tiene que continuar, tiene que continuar.
Doctor Fernández, permítame hacerle dos preguntas. Sí, espérate un ratito, que quería hacerle un comentario a David. También existe a nivel económico, y esto lo venimos conversando en los diversos sectores, digamos, progresistas del país, la posibilidad de obtener más recursos para el Estado. El Estado necesita más recursos, no solamente para mejorar los sueldos, sino para afrontar también el desempleo a través de bonos que van a tener que darse próximamente, porque aparentemente nos iríamos quizás a una tercera ola. Y lo que ha hecho Evo Morales, que tiene aciertos y desaciertos como todos los presidentes, pero ha tenido grandes aciertos, tanto que colocó a Bolivia como el país que más crecía en América Latina bajo el gobierno de Evo Morales, algo que se ha ocultado en el Perú. Y una de las medidas importantes que tomó Evo Morales fue la de renegociar los contratos en sus industrias extractivas de gas, de petróleo, de minería. Así como Donald Trump ha renegociado también su tratado con México y Canadá, ¿no? El Perú también tiene todo el derecho de renegociar ciertos contratos, como lo hizo Bolivia exitosamente. Y lejos de irse el capital internacional, se quedó bajo nuevas condiciones. Obviamente algunos se fueron, pero muchos se quedaron y vinieron otras inversiones. Y eso le permitió a Bolivia recaudar muchísimo más fondos, que la plata ya no se la lleven pues las grandes transnacionales, ¿no? Sino que la mayoría del dinero de las utilidades se quede en Bolivia, ¿no? Y eso le ha dado, digamos, unas espaldas económicas al gobierno de Evo Morales, que no solamente lo llevó a ser reelegido 2 veces, sino a tener dinero para poder distribuir entre los sectores más pobres de su población. Genial, muchísimas gracias. Estamos ya con la hora de 8:05. Hemos hoy día conversado, hemos entendido el panorama político de nuestro país y también el panorama económico con dos grandes invitados que están conmigo y que ya están despidiendo este Café Conversa del 12 de abril del año 2021, a puertas de un mes más de una segunda vuelta electoral, con el politólogo Carlos Fernández Fontanoy, a quien voy a comprometerlo nuevamente a seguir conversando con nosotros en alguna otra ocasión, que es bastante importante para poder generar más opinión, más situación de entendimiento ante nuestra crisis de país, como desde el punto de vista político. Y por supuesto, agradecer también al economista y ex viceministro de Salud, David Tejada Pardo, quien el día de hoy hemos mencionado y encontrado a dos grandes analistas intelectuales de primera línea en Perú,